mi historia en una secta, escrita por Cofradía de Brujas. Buenas noches, a pesar de que quisiera gritarles a los cuatro vientos mi verdadera identidad, de decirles que esta historia es inventada o los delirios de un loco, no puedo. Todo lo que a continuación se narra ocurrió. Por causas de fuerza mayor que me lo impiden, no puedo revelar nombres ni lugares exactos. No temo por mi persona, sino por aquellos que sin saberlo tuvieron contacto conmigo durante el tiempo en que me desempeñé como mayordomo de un importante y poderoso político que era una de las cabezas de una secta dedicada a brindar favores, placeres y poder a cambio de sacrificios humanos a entidades de un lugar que solamente puede definirse como el mismísimo infierno. Hace 7 años me invitaron a trabajar unos primos, esto en una fiesta que se celebraba en la casa de los padres de uno de ellos, que estaba ubicada en un ranchito cerca del estado de Puebla. Todo iba de maravilla, había juntado en una hora lo que nunca pude juntar en una semana solamente de propinas. Todo estaba de maravilla, hasta que el padre de mi supuesto amigo me pidió que le ayudara a llevar algo del sótano. En ese momento sentí una energía demasiado poderosa, sobrecogedora. Las paredes comenzaron a tronar y un espantoso olor se apoderó del lugar. Me sugestioné demasiado, pero solamente debía llevar los utensilios que me solicitaron. La fiesta estaba en su pleno apogeo. Recuerdo que faltaban 5 minutos para las 3 de la madrugada. Cuando ya se habían marchado los invitados y de la nada se soltó un aguacero torrencial que parecía un huracán, en ese preciso instante comenzaron a aullar los perros mirando hacia el enorme patio de la hacienda. Comenté con los chicos que trabajaban conmigo que deberíamos salir a investigar, pero todos estaban algo alcoholizados. Por ese motivo me contuve. Salí yo mismo a revisar. Les repito que esa casa estaba en un rancho pequeño. Era imposible que hubiera gente merodeando por allí a esas altas horas de la madrugada, y encima con esa tormenta. Con miedo y todo recorrí todo afuera y no observé nada a excepción que de reojo mire atrás de los lavaderos a una persona de aproximadamente 1,5 metros de estatura, la cual estaba como con alguna discapacidad porque caminaba muy encorvada. Esta extraña persona estaba oculta atrás los lavaderos y rodeada por 3 perros que, aterrados y casi muertos del miedo al verla, no sabían si correr o morderla. En ese momento, el extraño ser desapareció y los perros se calmaron. Al voltear estaba el padre de mi amigo, quien felicitó mi valentía, sin saber que estaba literalmente a punto de firmar una vida llena de esclavitud, terror y silencio, que por poco y se prolongan eternamente. Les explico. El padre de mi supuesto amigo pertenecía a una de las más altas esferas de la política en nuestro país. Por decirlo de alguna manera, su fama y éxito, así como la de todos sus allegados más cercanos, llegó de la noche a la mañana. Nadie recordaba siquiera haber escuchado de ellos antes de los hechos acontecidos durante esos meses en los que él me ofreció el trabajo de mayordomo en esa lujosa hacienda. Cabe mencionar que el sueldo era maravilloso. El trabajo era simplemente el ver que todo lo que el patrón pidiera debía estar al pie de la letra. Sin excepciones, tenía prácticamente la misma autoridad del patrón, y eso al inicio me parecía excelente. Hasta que las cosas espantosas y terribles comenzaron a suceder. En esa casa tenía 3 cosas totalmente prohibidas, que eran tener celular, acceso a televisión o periódicos, y por ningún motivo debía tener redes sociales. De eso dependía mi trabajo. Fuera de eso, mi día libre era los martes, donde nunca fui molestado. Eso sí, todo lo horroroso comenzó cuando fui a un famoso mercado en la Ciudad de México llamado Sonora, donde se nos encomendó traer infinidad de veladoras. Velas, hierbas, inciensos, entre otras cosas que se nos dieron envueltas y que no debíamos abrir ni saber qué eran. Me pagaban demasiado bien como para que la curiosidad me ganara, así que respetaba eso. De todos modos, no era de mi incumbencia, o eso creí al menos. Al llegar a la hacienda,
El patrón me ordenó que todo lo que trajimos fuese acomodado de cierta manera en el salón principal, donde hasta ese momento yo no había entrado. Dentro se encontraba todo cubierto de mármol y retablos de oro, y de pared a pared infinidad de símbolos que jamás había visto, y al centro de la habitación, que por cierto era enorme, una estrella de 5 puntas con la inconfundible cara del macho cabrío. Estaba distraído cuando el patrón me tomó del hombro, me dijo que me apresurara y que me dirigiera a la mansión principal, que no me necesitaría más por esa noche. Me quedé confundido y aturdido. ¿Qué significaban todos esos símbolos y por qué, si yo era su mayordomo, su asistente, no podía saber qué pasaría? La curiosidad me mataba y a medianoche, en vez de dormir, me quedé mirando por una ventana en dirección al gran salón con las luces apagadas. No se veía movimiento alguno hasta que a eso de las 2:30 de la mañana arribaron varias camionetas de muchos colores, de las cuales descendieron varios hombres de traje y algunos otros armados que llevaban a empujones a otras personas que a leguas se veían atadas y amordazadas. Las luces del salón se apagaron para dar paso a lo que evidentemente era la iluminación de las veladoras y antorchas. Se escuchaba el murmullo a lo lejos, pero posteriormente solo desgarradores gritos y rugidos, como si algo estuviera atacando a alguien. Los perros de la hacienda se acercaron al escuchar el escándalo, pero luego salieron huyendo despavoridos a sus casas. Algo muy malo estaba pasando y yo no debía saberlo. Esa debería haber sido mi prioridad, de no ser que por mi estúpida servilidad cometí el segundo gran error de mi vida. La segunda vez que me encomendaron ir a comprar todas las cosas esotéricas, decidí que debía saber qué era lo que se hacía en ese salón en ciertas noches del mes, y maldita la hora en la que me escondí tras uno de los pilares que sostenían las antorchas. Al llegar la hora señalada, nuevamente a las 2:30 de la mañana, comenzaron a entrar las personas de traje, luego las personas armadas escoltando a las personas atadas y amordazadas, para después ponerlas de rodillas dentro de la estrella del macho cabrío para dar inicio a una ceremonia que deduzco era una especie de misa negra, presidida por el patrón y un sumo sacerdote con una cabeza de macho cabrío a modo de casco. Todos los presentes estaban repitiendo las letanías que los dirigentes realizaban. Posteriormente, tras una serie de estas, corrieron unas enormes cortinas detrás de las columnas que ocultaban un enorme espejo, el cual comenzó a vibrar para después, ante mis ojos, adquirir una apariencia como de líquido, como cuando metes la mano en el agua y ésta se revuelve un poco, para posteriormente dar paso a unas enormes criaturas que se pusieron frente a las personas arrodilladas, que a pesar de los gritos de terror no se les podía escuchar debido a que estaban amordazados. Pero estas criaturas tomaron de a 2 o de a 3 a los pobres miserables para devorarlos frente a mis atónitos y aterrorizados ojos. Tenía tan solo 16 años cuando presencié el primer sacrificio. El patrón me descubrió y tuve que fingir que estaba fascinado y quería entrar al culto. Mi vida y la vida de mi familia dependían de mi silencio y cooperación. Muchos hablan de los sicarios o los narcos como si fueran crueles, malvados y despiadados, y yo simplemente me río al recordar las aberraciones y atrocidades que observé de la mano de quienes se suponía debían protegernos y servirnos como autoridades. Al adentrarme en la secta me impusieron una ceremonia en la que me nombraron diácono, la cual me daba autoridad para supervisar de cerca todos y cada uno de los ingredientes, preparativos, pedidos e incluso la calidad de las ofrendas, por decirlo de alguna manera. Espero que alguna vez Dios y la sociedad puedan perdonar a alguien que actuó peor que ningún oficial de la SS o la Gestapo alemanas solamente para salvar su miserable pellejo. Pero les repito que no tenía opciones. Pude conocer políticos no solo de nivel nacional, sino a otros que llegaron a ser presidentes o grandes militares, artistas, cantantes, actores y actrices de todos los niveles y medios de entretenimiento.
religiosos y catedráticos de gran prestigio y fama mundial, que eran solamente siervos de los sumos sacerdotes, quienes repartían los dones que las criaturas, las cuales evidentemente eran demonios llamados de alguna oscura región del cosmos, del infierno o de otra lejana dimensión. Estos tipos tenían todos los arcanos conocimientos en manuscritos y libros a los cuales yo tuve acceso tiempo después, lo cual me salvaría el pellejo en el futuro lejano. Conocían brujos, chamanes, hechiceros, cualquiera que pudiera traducir los pergaminos que ellos obtenían, y les daban mucho más poder conforme hallaban la manera de mantener felices y tranquilos a esos demonios que salían detrás de ese espejo. Ya con 18 años, se me permitía incluso el participar activamente en la ceremonia. Se me informó que cualquier señal de temor llamaría la atención de lo que ellos llamaban los dioses oscuros, lo que haría que me atacaran a mí en lugar de tomar la ofrenda. Eso ya había pasado antes, por ello lo advertían insistentemente. También se me advirtió que debía pedir cosas acordes a lo estipulado en determinada fecha, pues había fechas específicas para pedir dinero, salud, poder o suerte en los negocios y juegos, así como en el placer de la carne, por lo que debía coincidir con el tipo de ofrendas que se ofrecían en determinada ceremonia. Asimismo, los cánticos no debían ser aprendidos de memoria, pues ninguno era igual a otro. Cada uno era utilizado solamente para su propósito y posteriormente resguardado en una caja fuerte. Solo se usaban una vez por año, lo que me permitió enterarme de que en la dicha caja fuerte había cientos, todos encapsulados para que se conservaran libres de corrosión o corrupción por el paso del tiempo. Vi algunos de los años 1700, lo cual me escandalizó y me sorprendió a la vez, pues significaba que estaban aquí desde antes de la independencia, lo cual explicaba muchas cosas sin resolver en la historia. La Logia del Sol Negro, como se hacían llamar, metía las manos en todo. Nada se hacía sin su previa autorización, sin su aprobación. Por ello era que todo tenía un aparente orden y seguridad. Ya a los 25 años tuve la suficiente confianza por parte de los dirigentes como para encargarme de proporcionar los pergaminos, escoger a los participantes en la ofrenda. Lo que me destrozó el corazón varias veces, recuerdo una ocasión en especial donde una familia entera, común y corriente, gente que se supone no debía ni tenía por qué estar en un lugar como ese, fueron presentados como ofrendas. El padre de familia fue obligado a mirar cómo cada uno de sus pequeños era entregado. Al ver la cara de infinita impotencia, tristeza y rabia, mi alma sintió un vuelco, tal como si algo muy dentro de mí se rompiera al ver a esas espantosas criaturas reptiloides devorar lentamente a los pequeños, luego a la esposa y madre del sujeto, y finalmente a él, lenta y dolorosamente, para después retirarse de vuelta a su demencial y maldita dimensión. Eso encendió un foco rojo en mi interior. Todo tenía un límite. Una cosa eran criminales convictos por delitos graves, narcos, sicarios, mercenarios, y otra muy diferente era ver a niños inocentes, siendo la diversión de estos malditos degenerados y el banquete de esos espeluznantes y aberrantes demonios del otro lado del espejo. Esa noche me hice una promesa solemne. Esto no podía, no debía suceder nuevamente. Aunque con esto arriesgara mi asquerosa y repugnante vida, debía evitarlo a toda costa, por lo que me impuse a ser yo personalmente quien escogiera las ofrendas, que supiera antes que nadie qué tipo de ritual y pedido se iba a hacer y, sobre todo, si éste involucraba infantes, tratar de detenerlo a toda costa. Por supuesto que estaba arrepentido por mi accionar. No era para menos llevar casi 20 años metido en algo tan nefasto solamente para salvar mi vida. Si bien es verdad que era asquerosamente rico y tenía suficiente dinero para nunca volver a trabajar en toda mi vida, no me podía zafar debido a mi cargo y mi responsabilidad dentro de la secta. Debía esperar el momento adecuado para dar mi jugada maestra.
Para evitar que esto sucediera nuevamente y sobre todo para librar al mundo de esta nefasta clase de gente que se alegran y regocijan causando el dolor a los demás, pero realmente no sabía qué hacer ni cómo hacerlo. Solamente tenía una vaga esperanza de que algo saliera mal, pero no podía ser a la ligera ni muy obvio, por lo que tuve que fingir un interés que no tenía nuevamente. Me puse a dialogar con los escribanos que eran quienes redactaban los rituales para averiguar si alguno había salido mal alguna vez. Obviamente no podían darme esa información, pero al tener tan alto nivel dentro de la logia, logré que me facilitaran algunos tomos que contenían mucha información de la agrupación desde sus orígenes, rituales, líderes destacados, hasta precisamente el objeto de mi búsqueda, los rituales fallidos. En toda la historia, solamente 2 rituales fallaron. Uno en una era remota, pero otro bastante reciente, presidido por el mismísimo Aleister Crowley en persona y Anton LaVey. Al ser el más reciente, me causó especial interés. Manifestaba que en los años anteriores a la Segunda Guerra, estos 2 grandes místicos y brujos negros intentaron cambiar el curso de la historia y controlar a las fuerzas aliadas para aplastar al régimen de Hitler antes de que alcanzara el poder. Desgraciadamente el rito salió mal debido a que equivocaron el pergamino y la ofrenda, cosa que irritó a los dioses y destruyó el recinto, llevándose consigo a gran parte de la logia sin tocar la ofrenda. A ese incidente se le denominó la herencia de la Casa Valdemar, cosa que muchos historiadores de las artes ocultas pensaron que solamente era un mito, pero que pude comprobar la veracidad, pues se adjuntó el acta de hechos y causales con las firmas de los 2 responsables de la logia en ese momento, lo que me daba la respuesta de lo que pretendía hacer si acaso se llegase el momento de detener el sacrificio de infantes. Lamentablemente, para no ser descubierto, tuve que fingir justificación, regocijo y alegría al presenciar cada sacrificio, sin inmutarme ni importarme por las súplicas de misericordia, piedad, los ojos de suma e infinita tristeza, los gritos, aullidos y alaridos de terror, de dolor, de miedo. 2 veces al mes era lo mismo, por seguridad de mi familia. Tuve que mandarlos al extranjero cerca de tierra consagrada y custodiados por religiosos que sabían de estos temas. Creé un fideicomiso falso para pasar mis bienes y fortuna a cuentagotas a una cuenta legítima. Presencié todavía 5 sacrificios que minaban a pasos agigantados mi salud mental, mi integridad, mi sentido de humanidad y mi voluntad, lo que me hacía pensar que muy en el fondo, los mismos dioses oscuros sabían en secreto mis intenciones. La fecha tan esperada para llevar a cabo mi plan se llegó demasiado intempestiva. No esperaba que después de años de planeación y espera finalmente llegaría la oportunidad de mandar al infierno a todos estos degenerados malditos y ambiciosos cerdos. Con el perdón de los cerdos por compararlos con esta escoria, el pasaje histórico mencionaba que al fallar el ritual, habría consecuencias cataclísmicas y escandalosas que afectarían la sociedad tal y como la conocíamos, por lo que me argumenté si realmente valía la pena salvar la vida de 9 niños y niñas y esperar que las cosas en el mundo no se vieran afectadas de manera que resultaran irreversibles o nefastas para la humanidad. Pero ya estaba allí y no podía dar marcha atrás, por lo que efectivamente extraje justo el pergamino que Crowley y LaVey usaron de la bóveda. Coloqué las ofrendas de manera incorrecta a propósito y cambié los conjuros. Ahora solamente debía permanecer lo más lejos que fuera posible del espejo, además de que le di un somnífero a los pequeños para que no estuvieran despiertos al momento de que todo se fuera al carajo. Pueden pensar que todo esto se sale de toda realidad. Pero hay cosas más malignas e inexplicables que han sido silenciadas por los mismos gobiernos que ocultan esta información a sus propios pueblos. Tal como lo decía el reporte, las cosas desde el inicio comenzaron a ponerse muy mal. Era evidente que algo no estaba bien.
Un viento entró intempestivamente mientras los pequeñitos caían dormidos, noqueados por el potente somnífero que se les administró. Las cortinas que cubrían el espejo se rasgaron de la nada mientras éste se movía como aguas de un mar turbulento y embravecido, al grado que relámpagos o algo similar emergían de éste, causando el terror entre los espectadores que nada entendían y mucho menos podían hacer, pues el miedo y el pavor se apoderaron de todos cuando, en vez de la manera pacífica y complaciente en la que esos monstruos se presentaban, entraron rugiendo y rompiendo todo, evidentemente molestos, pues no solo el equivocar los rituales y conjuros era una evidente falta de respeto a las deidades, sino que traía consigo consecuencias fatales para los asistentes, y tal como los manuscritos históricos de Crowley y LaVey lo manifestaron. Los dioses oscuros miraron la ofrenda y, al no ser de su agrado, la ignoraron, para arremeter en primer lugar contra el sumo sacerdote y posteriormente contra mi expatrón, para luego darse un festín con todos aquellos que encontraron en su camino, devorando a unos y arrojando a otros dentro del inexpugnable e inexorable fondo del abismo que representaba el espejo, para después comenzar a reclamar la afrenta en inentendibles dialectos a los escribas que, al tratar de traducir lo que escuchaban, también fueron destrozados y devorados por los iracundos y enardecidos dioses, quienes, después de saciar su coraje, regresaron al interior del espejo. No sé realmente si sea de mala suerte o no. Simplemente algo muy poderoso en mi interior me hizo tomar el primer objeto pesado que encontré y romper el maldito espejo en 1000 pedazos, para posteriormente meter a todos los niños en una camioneta, incendiar la hacienda y llevarlos a un lugar seguro. Entregué todos los documentos que pude a las autoridades vía correo desde un remitente pagado a un nombre falso, posteriormente que me prometí regresar a los niños a sus respectivos hogares. Me fui con mi familia nuevamente a ese lugar secreto que les mencioné. Solamente puedo decirles que está en una apartada región del Mediterráneo, lejos de ojos y oídos curiosos. Nadie sabe en realidad nuestro origen, pues para todos pertenecemos a esa familia desde hace mucho, y como dije, las cosas cambiaron para mal, como era de esperarse. Pero creo que el precio valió la pena al librar al mundo de una lacra tan grande como esa gente. A raíz de eso, evidentemente no salí ileso ni entero, pues estoy muriendo de una extraña enfermedad a la que los médicos no dan razón ni conocen la cura, por lo que lentamente moriré antes de darme cuenta, y por ello no quería que esta historia se perdiera. Pues así como esta, existen muchísimas sectas que de alguna u otra manera tratan de controlar e influenciar al mundo con su maldad.